Mi video sobre España y México llegó al 1 millón de reproducciones en menos de 12 horas. Y como era obvio, ardieron los dos bandos. Ardieron algunos mexicanos porque les recordé que los mexicas también eran brutales. Y ardieron algunos españoles porque les recordé que Europa nunca fue un convento de santos. Pero hubo un comentario que se repitió mucho. Los tlaxcaltecas fueron traidores. Ahorita te voy a contar. Porque aquí es a donde yo digo, a ver, espérame, compadre. Vamos a calmarnos tantito. Porque, ¡pah! Cachetada a los mexicanos románticos. Los tlaxcaltecas no fueron traidores. De hecho, fueron políticos, fueron estrategas, fueron sobrevivientes. Y antes de que alguien se enoje, hay que entender algo bien básico. Los tlaxcaltecas no traicionaron a México porque México todavía no existía. No, o sea, no existía la bandera, no existía el himno nacional, no existía la república, que luego les cuento de dónde sale la palabra República Mexicana. No existía la idea moderna de somos mexicanos. Ellos no se levantaban en la mañana diciendo yo soy mexicano. No, ellos eran tlaxcaltecas. Así como los mexicas eran mexicas. Los toltecas eran toltecas. Los zapotecas eran zapotecas. Y cada pueblo tenía sus intereses, sus enemigos, sus alianzas, sus guerras y sus pinches resentimientos. Entonces, para los tlaxcaltecas, los mexicas no eran sus hermanos de patria, güey, no eran compas. Eran sus enemigos. Eran el poder dominante. Eran los que tenían presionado a todo el mundo. Eran los que le cobraban tributo a muchos pueblos. De hecho, eran los que imponían miedo. Eran una potencia militar y religiosa que muchos pueblos ya no soportaban, güey, ya estaban hasta la madre de ellos. Entonces, cuando llegaron los españoles, muchos pueblos indígenas no crean que dijeron, vamos a darle la madre a México. No, dijeron, vamos a destruir a nuestros enemigos. Y esa parte de la historia casi nadie la quiere aceptar porque rompe la fantasía. O sea, rompe ese cuento fácil. Rompe esa versión infantil de que la conquista fue simplemente España contra México. Y no fue así. Fue mucho más compleja. Fue España metiéndose en una guerra indígena que ya existía. Fue Cortés aprovechando odios, alianzas, resentimientos y fracturas que ya estaban vivas antes de que él llegara. Pero espérame, ahí le va a los españoles. Tampoco se emocionen, porque esto no significa que España conquistó México sola, ni de chiste. Sin miles de aliados indígenas, Hernán Cortés no hubiera podido tomar Tenochtitlán. Así de simple. De hecho, si Hernán Cortés lo hubiera intentado solo, muy probablemente le hubieran puesto la putiza de su vida. Y no solo eso, su cráneo muy seguramente habría terminado clavado en el Huitzonpantli, el famoso muro de cráneos de Tenochtitlán. Porque los mexicanos, iba a decir los mexicanos, porque los mexicas no eran cualquier cosa. Eran guerreros, eran disciplinados, eran brutales, eran una potencia militar. Y Cortés no llegó a pelear contra un pueblo débil. Llegó a meterse contra un imperio que sabía hacer la guerra. Por eso necesitó aliados.
Por eso necesitó a los tlaxcaltecas. Por eso necesitó a otros pueblos indígenas. Porque España puso armas, puso caballos, puso acero, puso ambición, puso religión, puso estrategia. Pero los aliados pusieron número, pusieron conocimiento de terreno, pusieron fuerza militar, pusieron logística y pusieron algo todavía más poderoso: un chingo de odio acumulado contra los mexicas. Entonces no, la conquista no fue el cuento infantil de los españoles civilizados vencieron a los salvajes, pero tampoco fue el cuento romántico de los indígenas puros fueron destruidos por demonios españoles, europeos. La historia real es más complicada. Los mexicas eran una civilización poderosa, sí, pero también eran un poder dominante que muchos pueblos odiaban. Los tlaxcaltecas no fueron traidores a México, fueron enemigos de los mexicas. Y los españoles no fueron héroes salvadores, fueron conquistadores inteligentes que supieron aprovechar una fractura interna. Esa es la verdad incómoda. Porque si aceptamos eso, entonces tenemos que dejar de contar la historia como niños. Tenemos que dejar de buscar santos y demonios. Tenemos que dejar de pensar que nuestros antepasados eran todos buenos o todos malos. La conquista fue una guerra de intereses, una guerra de alianzas, una guerra de odios antiguos, una guerra de supervivencia, una guerra donde unos pueblos indígenas se aliaron con extranjeros para derrotar a otro poder indígena. Y después, esos mismos extranjeros terminaron imponiendo su propio poder. Por eso es que vas el 12 de diciembre a ver a la Virgen de Guadalupe. Por eso te bautizas, por eso haces tu primera comunión, por eso vas a la iglesia a casarte. Por eso la historia de México es tan brutal, porque nadie salió limpio. Ni los mexicas, ni los tlaxcaltecas, ni los españoles, ni la corona, ni la iglesia, ni los pueblos sometidos. Todos jugaron, todos sangraron, todos ganaron algo y todos perdieron algo. Así que no, los tlaxcaltecas no traicionaron a México, porque México todavía no existía. Lo que hicieron fue aliarse con el enemigo de su enemigo. Y eso no se llama traición. Se llama política, se llama guerra, se llama supervivencia. Y si eso te incomoda, no es porque sea mentira, es porque te enseñaron una historia demasiado simple para un país demasiado complejo.